Gracias por la presentación, Ana. ¿Se me oye bien? Bien, perfecto. Muy bien. Gracias por la invitación para participar en este congreso. Hoy vamos a hablar de las consideraciones de seguridad y regulatorias en lo tocante a la suplementación DAO. En primer lugar, vamos a hablar del estatus actual de los suplementos de la DAO en el Reino Unido. Luego vamos a hablar en cómo es la situación en el Reino Unido y también vamos a ver los requisitos de etiquetado y también la seguridad cuando tenemos que ver con el estatus del DAO en Estados Unidos. Cuando hablamos de los suplementos en el mundo regulatorio, cuando tiene un estatus legal determinado, la seguridad sobre su consumo y que estén adecuadas los etiquetados. Con respecto a la primera cuestión, tenemos que comprobar cuáles son los datos del producto. En la regulación de la Unión Europea de 2015 de 2283 se considera como parte de la lista de nuevos alimentos. ¿Qué significa esto? Que tiene que tener una evaluación de seguridad en el mercado y que luego el producto es seguro para poder consumirlo. Hay dos grupos principales en este sentido. La EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, y se lleva a cabo la evaluación. Los productores ofrecen un dossier con todos los datos técnicos y con la responsabilidad para valorar la información y concluir qué se puede hacer con respecto a la seguridad del producto. Esto es la conclusión de la seguridad en el nivel de la Comisión Europea y es la Comisión Europea la que ofrece una autorización para el producto. Considerando el proceso, esto puede ser entre 1 año y medio y 3 años, y se produce un posterior retraso cuando tenemos el lanzamiento al mercado. ¿Cuántos tiempos se produce? Se pasa mucho tiempo, claro. ¿Qué es un nuevo alimento entonces? Cualquier alimento, ingrediente, sustancia o proceso de fabricación que no ha sido consumido o utilizado en la Unión Europea antes de mayo del 97. Un alimento que viene de una nueva fuente, con nueva tecnología, con nuevos procesos, con una manipulación distinta, o que viene de fuera de la Unión Europea. ¿Qué no es un producto de este tipo, un alimento nuevo? Las enzimas alimentarias, los aditivos alimentarios, los sabores, los disolventes de extracción o los alimentos modificados genéticamente. Y bueno, ya sabemos un poquito más sobre los alimentos nuevos y su regulación. Actualmente, la DAO y los suplementos de este tipo se suelen obtener de un extracto de proteína de hígado, de riñón de cerdo, autorizado por la ANF con la normativa del 17/2470. De acuerdo con esto, el extracto proteico se permite utilizar en suplementos alimentarios para propósitos médicos. Vamos a analizar ahora cómo se diferencian estas categorías en el etiquetado en las distintas transparencias. Se puede utilizar la autorización para dos formas distintas, las cápsulas o las tabletas. Cápsulas son píldoras, perdón, y podemos también obtener un extracto que se traduce en 12,6 miligramos de extracto, 0,9 miligramos de DAO. Y finalmente es también importante ver la autorización de
las especificaciones del producto que va a tener que respetar en el mercado. Vamos a analizar la siguiente diapositiva. Vamos a presentar las especificaciones en la Unión Europea y se pueden extraer partes importantes de la especificación de los extractos proteicos. Una parte importante es la definición en sí. Está basada en lo siguiente. El extracto tiene que estar acordado con respecto a cómo se va a fabricar el producto. La fuente tiene que ser un riñón de cerdo y tiene que tener la precipitación y la centrifugación adecuadas. El resultado tiene que contener esencialmente un 7% de DAO, al menos, de enzima DAO. Se hacen las píldoras o las cápsulas, las distintas píldoras o cápsulas con cubierta esférica para asegurarse de que el producto que llega al mercado tiene buena calidad. Cada producto tiene que tener ciertos límites en cuanto a lo físico, lo químico de sus características, a los aspectos microbiológicos. Y aquí tenemos las aclaraciones en las especificaciones, en los extractos del líquido y la fórmula final, ya sea en cualquiera de las formas en que se ingiere. Vemos la apariencia física, la actividad que es medida por la oxidasa y el análisis queda incluido en las certificaciones. Por tanto, como conclusión para todo esto que estamos diciendo, los productos que tenemos en el mercado vienen como tabletas, como cápsulas de cubierta esférica. Tenemos que tienen que adherirse a estas certificaciones. Hablamos acerca de los extractos proteicos y cómo se utilizan como suplementos, sobre todo para procesos médicos concretos, y así podemos entender cuál es la diferencia entre uno y otro desde el punto de vista jurídico. La definición jurídica dice que cualquier alimento tiene que suplementar la dieta normal de la población en general, en este tipo. De los alimentos para propósitos específicos, esta FSMP, son procesados o formulados para mejorar la dieta de los pacientes y tiene que estar con supervisión médica. Hay una diferencia clara en estas categorías. La una es suplementar la dieta normal y las dos, es la de gestionar un aporte dietético distinto con los nutrientes de esta regulación de la dieta normal. La implantación de estos productos con aminoácidos son sustancias activas con una serie de elementos. Aquí, sin embargo, no son considerados medicinas o medicamentos. Esto es importante porque por esto el etiquetado y los anuncios de estos productos no pueden ofrecer ningún tipo de reivindicación de que esto va a curar, ni va a mejorar la salud, ni nada de esto. Aquí les quería mostrar a la izquierda, tenemos el nombre legal del producto, tiene que estar incluido en el envase. A la izquierda vemos aquí un suplemento que tiene el nombre legal y aquí a la derecha tenemos una suplementación con propósitos médicos. Bien, tenemos aquí el nombre legal y otro tipo de, de detalles que tienen que estar incluidos en la etiqueta, en el etiquetado. Aquí hay un enlace si quieren alguna información más al respecto de todo esto para ver cuáles son los tipos de requisitos para el etiquetado, y es un sistema de información para el etiquetado. Bueno, pues lo que normalmente veríamos sería la lista de ingredientes, las cantidades y otra serie de información específica de
de estos suplementos. Tenemos aquí, por ejemplo, una precaución que no se debe exceder la cantidad diaria recomendada. También que no debe utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. El hecho de que el producto tiene que ser, ha de mantenerse fuera del alcance de los niños y también que la cantidad de nutrientes pueden tener un efecto fisiológico. Y vemos aquí otras afirmaciones que han de ser incluidas dependiendo del tipo de suplemento o el tipo de alimento para fines médicos. Y hay tres muy importantes. Uno sería que el producto debe de ser utilizado bajo supervisión médica. Esto no quiere decir que este tipo de productos solamente se pueden obtener a través de una prescripción médica. Significa que la administración de estos productos tiene que ser monitorizada por parte de un profesional de la salud. Otra afirmación obligatoria que debe de aparecer es que es para la gestión de X y ahí sería el tipo de trastorno. Y también es interesante si lo comparamos con los suplementos, eh, vemos que aquí en el caso de este tipo de productos aparece una descripción de las propiedades o las características que hacen que ese producto sea útil a la hora de tratar o de llevar a cabo una dieta para un tipo de trastorno en concreto o enfermedad en concreto. Así que en términos de etiquetado, este sería el tipo de información que esperaríamos en los envases de esos complementos alimenticios o estos productos o estos suplementos con fines médicos. Bien, se necesita también, como hemos visto, un proceso de evaluación de seguridad, también información técnica y datos que se puedan ofrecer para la autoridad competente y vemos también el tipo de información que se incluiría para estos productos alimentarios nuevos, noveles. Y bueno, pues se tiene que identificar y caracterizar de forma adecuada. Tiene que estar dentro de la categoría de alimentos nuevos. Tiene que ver se tiene que ver la fuente de este alimento nuevo. En este caso sería el extracto del riñón de cerdo. Es decir, debe aparecer información específica sobre el hecho de que es un derivado animal. También ha de ser muy bien explicado cuál es el proceso de producción. También ha de indicar el tipo de proceso que se ha utilizado para asegurarse también de que existe un sistema para evitar cualquier tipo de problema. Y para caracterizar a este alimento nuevo y para que sea seguro, hay que ofrecer un análisis de este producto para mostrar que es puro. Es decir, que está dentro de los límites de metales pesados, contaminantes, parámetros microbiológicos y también para mostrar la composición nutricional y las características físico-químicas. Todos estos datos deben de ser presentados y a partir de ahí se cuenta con una serie de especificaciones muy específicas, como su nombre indica, y han de ser aceptadas e incluidas por la autoridad que se encarga de la introducción de estos alimentos o productos noveles o nuevos. Vemos que hay no hay muchas publicaciones no solo sobre la fuente del producto, sino del producto en sí mismo. Y los solicitantes también tienen que ofrecer información sobre los usos, propuestos y condiciones de utilización. Y para terminar, dependiendo de la naturaleza del alimento, se pueden solicitar algunos estudios de absorción, dependiendo de si ésta se absorbe o no, también estudios toxicológicos.
También dependiendo de la naturaleza del producto y si hay suficiente publicado, puede necesitarse una historia de uso y también algunos estudios de posibles alérgenos. Es decir, hay muchos datos que forman parte del dossier de estos alimentos nuevos y puede ser un proceso muy extenso el hecho de llegar a corroborar todos estos datos. Así que, bueno, ahora que sabemos cuál es el estatus legal de estos alimentos, de estos suplementos, en los Estados Unidos se considera un ingrediente de los suplementos. No existe la historia si no hay una historia de consumo, tienen que pasar por una autorización premercado. En ese caso sería una notificación de un nuevo ingrediente de dieta. Debe hacerse en un periodo anterior a la introducción de este alimento o este producto. Esta notificación que se envía debe incluir información muy similar a lo que esperaríamos encontrar en un dossier. Y la diamina oxidasa o el extracto de la proteína del riñón de cerdo es un nuevo ingrediente de dieta y se comercializa bajo las mismas condiciones que hemos visto en la Unión Europea. También hay otra vía que quiero mencionar, que es la ruta de la autoevaluación. Y es básicamente se trata de que la industria ofrece la información sobre seguridad de este producto, de este alimento. Es un método que pasa por un comité de expertos que evalúa la seguridad de este producto y decide si es seguro o no. Así que en términos de cómo sería la otra vía con esta, bueno, no hay mucha diferencia en términos de los requisitos que se solicitan. Y finalmente, sin embargo, da igual el camino que se escoja, existe la responsabilidad de asegurarnos de que este suplemento se utiliza de forma segura y de acuerdo con los requerimientos del mercado. Bueno, este es el final de mi presentación. Este es el resumen o lo que quiero que les llegue finalmente. La diaminoxidasa de extracto de proteína del riñón de cerdo es un producto que ha sido evaluado, es seguro, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. En la Unión Europea es un producto nuevo, alimento novel, y para llevar este producto al mercado, antes de hacerlo, han tenido que estar seguros de que está acorde con una serie de especificaciones muy estrictas. En Estados Unidos hemos visto que se hizo a través de la otra vía, pero está también la alternativa del grassroots, la última vía de la que mencionamos anteriormente. Y debemos de ser responsables, la industria de los alimentaria es responsable de asegurar no solamente la seguridad de un producto, sino también su proceso de producción en general. Muchas gracias por haberme escuchado y aquí está mi información por si quisieran contactarme por alguna razón.